Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, ustedes junto a su familia. Bueno, vamos a seguir con el estudio de la célula. Vamos a ver hoy día la célula eucarióntica. ¿Está bien? Ya estudiamos en nuestra clase anterior la célula procarióntica. Vamos con esta célula eucarióntica. Aquí tenemos una imagen, miren, de la célula procarióntica y parte de la célula eucarióntica. ¿Qué diferencia vemos entonces de inmediato, niñas, niños? Muy bien, vemos diferencia en cuanto a tamaño. La célula procarióntica es de un tamaño mucho menor que la célula eucarióntica. ¿Qué más? ¿Se acuerdan otra diferencia? Muy bien, la célula procarióntica carece de núcleo verdadero. No hay un núcleo en la célula procarióntica, un nucleoide se puede decir, una región nuclear, pero no hay un núcleo verdadero. Y sí hay un núcleo verdadero en la célula eucarióntica. Y no solamente hay un núcleo delimitado por membrana, esta membrana que delimita el núcleo es doble. Doble membrana como vamos a estudiar. ¿Qué más, niños? Tenemos entonces tamaño, tenemos la presencia de un núcleo verdadero, por eso se llama eucarióntica, ¿eh? O eucariota, verdadero, cario, núcleo, ontos, ser. Seres con verdadero núcleo. Y la tercera diferencia, como vamos a ver ahora, es la gran compartimentalización que hay en la célula eucarióntica. ¿Qué quiere decir eso, profe? Dirán ustedes. Quiere decir que hay una serie de organelos delimitados por membrana en la célula eucarióntica con funciones exclusivas. No existen en la célula procarióntica organelos delimitados íntegramente por membrana. ¿Está bien? Ahí están las tres diferencias, niñas, niños, entre la célula procarióntica y la eucarióntica. Vamos a ver un poquito de esta célula eucarióntica. ¿Qué destacamos aquí? Alcanzan a ver ustedes, ¿no? El núcleo, doble membrana, dije, no se olviden. Este otro organelo también tiene doble membrana, no sé si lo ubican, ¿recuerdan? Es una mitocondria. Y en la célula vegetal también tenemos cloroplastos con doble membrana. Entonces nos vamos a quedar con el núcleo aquí un ratito. Tiene doble membrana. ¿Cuál es la función de este núcleo? Aislar, proteger al material genético. ¿Ok? Aquí el ADN está protegido por esta doble membrana. Claro que en algunas zonas se ven poros que comunican el interior del núcleo, el nucleoplasma, con el medio extranuclear, el citoplasma. Esos ánuli o poros. ¿Qué más encontramos en el interior de este núcleo? Este organelo bien definido también, que es un nucleolo. ¿Qué pasa en este nucleolo? Dirán ustedes, profesor. Este nucleolo consiste principalmente en ARN, ácido ribonucleico, y se ha demostrado que aquí se arman las subunidades de los ribosomas. Y esas subunidades de los ribosomas, que vamos a ver también ahora, que tenían forma como de número 8, ¿recuerdan? Estas subunidades salen del núcleo por estos anuleoporos y en el citoplasma se forma el verdadero núcleo, o sea, el verdadero ribosoma. ¿Está bien? Entonces, este nucleolo arma las subunidades de los ribosomas. Y los ribosomas sintetizan proteínas. Por lo tanto, si a una célula experimentalmente, niñas, niños, les quitamos el nucleolo, esa célula no tendría ribosomas. Y si no hay ribosomas, se quedaría sin proteínas. Muy bien. ¿Está bien? No tiene membrana. Entonces hay unas estructuras que carecen de membrana. Por ejemplo, para que la vayan apuntando ustedes, el nucleolo. Ajá. Bien, ¿quién más no tiene membrana aquí? Este centriolo. Son dos normalmente que están en esta célula eucarióntica animal. La vegetal no tiene, como ya vamos a ver, no tiene centriolos. Y también puede presentar este flagelo. Pero bueno, que tampoco tiene membrana. ¿Está bien? ¿Les quedó la función del núcleo? Aísla y protege al material genético, se conecta con el citoplasma a través de estos ánuli o poros, en su interior está el ADN, aísla, protege a nuestro material genético, ya vamos a decir un poquito más de él,
Y el nucleolo rico en ARN arma las subunidades ribosomales. ¿Y estos ribosomas, cuál es su función? Muy bien, sintetizar proteínas. ¿Qué quiere decir sintetizar? Fabricar. Ellos fabrican proteínas. El aparato de Golgi o complejo de Golgi que ven aquí ustedes es un organelo formado por membrana, claro, miren, como sacos aplanados, pero con los extremos abultados. ¿Se fijan? Extremos abultados. Función de este aparato o complejo de Golgi, aquí se almacenan, se condensan, se empaquetan sustancias. ¿Qué quiere decir empaquetar, profesor? Rodear de una membrana, formando una vesícula. Una vesícula es una vacuola pequeña. ¿Está bien? ¿Para qué, profesor? Para secretar, por ejemplo. Secretar y liberar algo que sirve. ¿Está bien? Eso es el complejo de Golgi. Ahora, estos ribosomas están asociados a esta red de membranas, miren, que se llama retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué hace este retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza proteínas. Y todas las proteínas que fabrica el retículo endoplasmático rugoso en sus ribosomas van a parar al aparato de Golgi, él las almacena, las condensa, estas proteínas, las empaqueta, o sea, la aporta a una membrana y las secreta, las saca de la célula. O las puede dejar almacenadas en una pequeña vacuola, en una pequeña vesícula. ¿Está bien? Entonces, él almacena, condensa, empaqueta y también secreta. Por ejemplo, la insulina que secretamos nosotros cuando comemos mucha azúcar o comemos azúcar, esa insulina es una proteína. ¿Quién la fabricó? El retículo endoplasmático rugoso. La transportó hasta el aparato de Golgi. Él la almacenó, la condensó, la empaquetó y la secretó hacia la sangre. ¿Bien? Eso hace el complejo de Golgi. También fabrica polisacáridos, como por ejemplo el glucógeno, la celulosa. ¿Está bien? El complejo de Golgi. La membrana plasmática, ya conocimos algo de ella, la vamos a estudiar en detalle, niñas, niños. Controla todo lo que entra y sale de la célula. Esta mitocondria tiene doble membrana, ¿se acuerdan la función de ella? Muy bien, la respiración celular. Aquí se consume oxígeno, aquí se consume este oxígeno en la respiración celular para producir energía bajo la forma de ATP. O sea, si a una célula le quitáramos las mitocondrias, ¿qué le pasaría, niños? La célula se queda sin energía y se muere. Es propio de la célula eucariótica, claro. Aporta energía bajo la forma de ATP. Así se llama la molécula energética, el adenosín trifosfato. ¿Está bien, niños? Niñas. Sigamos entonces. Eso es la mitocondria. Este lisosoma que vemos aquí, este lisosoma es un cuerpo también membranoso, es una pequeña vesícula que contiene en su interior enzimas digestivas. ¿Ok? Enzimas que digieren proteínas, lípidos, hidrato de carbono, en fin, proteasas, lipasas, metiendo agua, por eso se llaman hidrolasas también. Entonces, este lisosoma contiene enzimas digestivas. Por ejemplo, cuando nuestros glóbulos blancos se comen a una bacteria, la digieren a esta bacteria, la destruyen con ayuda de estos lisosomas. ¿Está bien? Después tenemos elementos del citoesqueleto, así como nosotros tenemos huesos que nos dan la forma, las células eucarióticas tienen un citoesqueleto formado por estos tres elementos. Los microfilamentos, los más pequeños, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Son parte del esqueleto, participan en la forma celular. ¿Ya? Tienen otras funciones, pero esos son motivo de la célula eucariótica parte 2. ¿Qué más tenemos aquí? Unas microvellosidades que son estructuras con forma de dedos, que le aumentan la superficie de la célula facilitando la absorción y la secreción. Por ejemplo, en nuestro aparato digestivo, intestino delgado, tenemos gran cantidad de microvellosidades. ¿Está bien? Tenemos también un peroxisoma que participa en la degradación de peróxidos de hidrógeno como el agua oxigenada. Producen y degradan peróxidos como el agua oxigenada.
El centrosoma está formado por estos centriolos que mencionaba hace un instante. Ajá. Ustedes pueden ver también estos organelos en detalle. Algunos de ustedes les tocó, tienen ya lista su disertación para cuando volvamos a clases, ¿verdad? Sobre un organelo. Bueno, estos centriolos son dos, ubicados perpendicularmente entre sí, y su posición define lo que se denomina el centrosoma. ¿En qué participan estos centriolos, profesor, dirán ustedes? En la organización del uso mitótico. Algo vimos el año pasado. El uso mitótico es el que se forma cuando la célula se va a dividir para tomar los cromosomas y tirarlos hacia polos opuestos. Entonces el centrosoma incluye a los centriolos, son dos cuerpos cilíndricos ubicados perpendicularmente entre sí. También lo vamos a ir viendo en detalle un poquito más adelante. Este flagelo, ¿se acuerdan? Lo mismo que en la célula procarióntica, le permite ¿qué? El movimiento. Flagelo permite el movimiento celular. Se observa solo en células animales y solo en algunas células animales. Por ejemplo, en nuestra especie, la única célula, niños, que posee flagelo es el espermatozoide, el gameto masculino. ¿Qué más? Tenemos un retículo endoplasmático rugoso, veíamos aquí, ¿no es cierto? Y un retículo también, se llama retículo por la forma de red que tiene. Un retículo mucho más liso, que no tiene ribosomas, por eso lo pusieron retículo endoplasmático liso. ¿Y en qué participa este retículo endoplasmático liso? En la síntesis. Recuerden que síntesis es fabricación de lípidos. ¿Okay? Aquí se fabrican lípidos, como por ejemplo los fosfolípidos, como por ejemplo las hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, la testosterona es sintetizada en el retículo endoplasmático liso. También participa este retículo endoplasmático liso en la detoxificación. Si alguno tuvo que consumir algún medicamento, si alguien consume alguna droga, esta tiene que ser destruida en retículo endoplasmático liso. Bien, otra visión, tenemos una célula eucariótica vegetal. La anterior es la animal. Ustedes pueden poner pausa, pueden volver si quieren. Ahí está la célula animal y la vegetal. Diferenciemos ahora la célula animal de la vegetal. ¿Qué es lo que llama la atención primero? ¿Se acuerdan de algo? El tamaño, claro. La célula vegetal es de mayor tamaño. ¿Qué más tiene ella? Tiene una serie de plastidios, organelos con doble membrana, igual que la mitocondria, ¿se acuerdan? Pero estos cloroplastos son exclusivos de la célula vegetal. Aquí ocurre la fotosíntesis. Aquí las plantas, los vegetales transforman la energía lumínica en energía química. Cloroplastos, fotosíntesis. Le permite ser autótrofo. Es el organelo más exclusivo de la célula vegetal. ¿Está bien? Hay algunos que son de color rojo. Cloro quiere decir verde, ¿verdad? Hay unos rojos, rodoplastos, unos pardos, los feoplastos. ¿Está bien? ¿Qué más? Tiene mitocondria, claro, que ya saben la función, ¿no? ¿Cuál es? Respiración celular. El aporte de energía bajo la forma de ATP. Tiene un retículo endoplasmático rugoso también, que sintetiza proteínas, muy bien, de exportación. Todas las proteínas van a ir a parar al aparato de Golgi, las que fabrica el retículo endoplasmático rugoso. Todo lo que está fuera del núcleo, niños, se llama citoplasma. Hay una serie de vesículas, son cuerpos, como una pelota de ping-pong, ¿verdad? Delimitados por membrana. Pueden ser vesículas secretoras, que vamos a estudiar en la próxima clase. Quiere decir que contienen sustancias que van saliendo de la célula, secretar, o pueden ser vesículas producto de una fagocitosis, cuando la célula se come alguna sustancia de naturaleza más o menos sólida. El contenido del núcleo se llama nucleoplasma. Recuerden que el nucleolo tiene membrana o no. No, no hay membrana. Función de él, formar, armar las subunidades de los ribosomas. ¿Y por dónde salían estas subunidades? Por los anuli o poros. Esa es la función del nucleolo. El contenido del núcleo, dijimos, núcleo plasma. Todo lo que está fuera del núcleo es hasta la membrana, es el citoplasma. Retículo endoplasmático rugoso.
¿Por qué es rugoso? Porque tiene ribosomas. Si tiene ribosomas, ¿qué es lo que hace, niñas, niños? Sintetiza proteínas. Retículo endoplasmático liso, ¿qué es lo que hace? Sintetiza lípidos, grasitas, incluyendo, por ejemplo, las hormonas sexuales. ¿Qué más hace el retículo endoplasmático liso? Destruye tóxicos, detoxifica fármacos, alguna droga que se consuma, la destruye el retículo endoplasmático liso, disminuyendo por lo tanto sus otras funciones como la síntesis de hormonas sexuales. El aparato de Golgi o complejo de Golgi almacena todo lo que produce el retículo endoplasmático rugoso, lo que produce el liso y va a salir de la célula, todo va a parar al complejo o aparato de Golgi, él almacena, condensa, empaqueta y secreta. Bien, membrana plasmática, controla todo lo que entra y sale de la célula, tiene una gran pared celular, ahí está, se nos había escapado esta pared celular, está hecha de celulosa, la celulosa la fabricó el aparato de Golgi, ella le da la forma a la célula vegetal, la protege del exceso de agua, esta pared celular. Los cromosomas son ADN más histonas, forman la cromatina que al condensarse forman los cromosomas. Ya lo vamos a ver. Ellos portan la información genética. Vacuola. La célula vegetal tiene además otra característica, una gran vacuola. Función, almacenamiento de sustancias. Su contenido se llama jugo celular, contiene principalmente agua. También hay algunos desechos. También tiene elementos del citoesqueleto, ¿se acuerdan? Los microtúbulos, filamentos, microfilamentos y filamentos intermedios que vamos a estudiar en la clase siguiente. Cloroplastos, niños, ¿se acuerdan lo que ocurre aquí, no? Fotosíntesis. Le permite a la célula ser autótrofa. Aquí se transforma la energía lumínica en química. Aquí las células vegetales realizan la fotosíntesis, entonces produciendo materia orgánica y liberando, ¿qué más? Vital también para nosotros, oxígeno. El oxígeno que respiramos ha sido liberado aquí en la parte continental, principalmente por los vegetales en sus cloroplastos. El oxígeno que ellas liberan, ¿saben de qué molécula proviene o no? ¿Del agua o del CO2? Del agua. Bien, y aquí estamos comparando esta célula animal con la célula vegetal. ¿Diferencias, se acuerdan? Muy bien. Tamaño. ¿Cuál es mayor? La célula vegetal. Muy bien. En general es de mayor tamaño que la animal. ¿Qué otra diferencia vemos? ¿Cuál es la principal diferencia, dirían ustedes? Pueden poner pausa, acuérdense. Muy bien, la célula vegetal tiene cloroplastos que le permiten ser autótrofa. No hay cloroplastos en la célula animal, ¿verdad? Entonces, la célula vegetal es más grande, solo ella tiene cloroplastos, solo ella tiene esta pared celular hecha de celulosa, es una estructura rígida, le da la forma, la protege del exceso de agua. ¿Qué más tiene? Una gran vacuola, puede ocupar hasta el 90% del volumen celular. Agua es su principal contenido. Jugo celular se llama el contenido de esta gran vacuola. Tonoplasto, la membrana que lo delimita. Tiene mitocondrias que realizan la respiración celular, por supuesto, el aporte de energía. Son organelos con doble membrana, mitocondrias, cloroplastos y el núcleo. ¿Y qué es exclusivo de la célula animal? Los centriolos. ¿Se acuerdan de ellos? Estos dos organelos formados por microtúbulos, que ya vamos a estudiar en detalle también, centriolos, participan en la organización del uso mitótico cuando la célula se va a dividir en dos. Centriolos. Solo se observan en célula animal. Los centriolos, los cuerpos basales se encargan de formar a los cilios y a los flagelos, que ya vamos a ver en otras diapositivas. Los centriolos, los cuerpos basales, niñas, niños, los cilios y flagelos son exclusivos de la célula animal. Bien, sigamos entonces. Miren, aquí vemos la doble membrana del núcleo. Ahí está la membrana externa, la membrana interna. Aprovechamos de ver también los centriolos, miren, formados por microtúbulos, una estructura que se conoce como 9 más 0, que ya vamos a estudiar, no se preocupen. Ellos participan en la
formación del uso mitótico, ¿se acuerdan? Pero aquí el núcleo con doble membrana, en estas dobles membranas se fusionan formando un poro para que entren y salgan algunas moléculas, incluyendo las subunidades de los ribosomas. ¿Tiene membrana el nucleolo? No, muy bien, no hay membrana. Función del nucleolo, ¿se acuerdan? Armar las subunidades ribosomales. Eso es lo que hace el nucleolo. ¿Y esas subunidades por dónde salen, profesor? Por los anulis o poros hacia el citoplasma. ¿Qué es esto que hay aquí, profe? ADN. Bueno, ¿y cómo dice cromatina aquí? Ah, es que el ADN eucariótico está asociado a unas proteínas llamadas histonas, da una vuelta, dos vueltas, formando una estructura única. En la célula procariótica no hay histonas. ¿Bien? Y ella se denomina cromatina o nucleoproteína. Y cuando ella se compacta, forma los cromosomas. ¿Está bien? Entonces, esa es la cromatina, ADN más histonas. Entonces, ¿qué es lo mismo ADN que cromatina? Casi. Este ADN, cuando se encuentra unido a histonas, como ocurre en la célula eucariótica, forma la cromatina o nucleoproteínas. Y esta cuando se condensa, se compacta, se enrolla, forma a los cromosomas. Entonces cuando uno dice, ¿qué importa, profesor? Me han preguntado la información genética realmente, el ADN, la cromatina o los cromosomas. Pero si es lo mismo, ¿verdad? El ADN asociado a estas proteínas llamadas histonas forman finalmente la cromatina, que se puede ver al microscopio electrónico. Y esta cromatina al condensarse, ¿ah?, forma a los cromosomas. ¿Está bien, niñas, niños? Ok. Aquí se ve el detalle. Les puse esta diapositiva para que vean ustedes bien los poros o anuli. Por aquí pueden salir algunas sustancias desde el núcleo y entrar, por supuesto, también. El ARN mensajero sale por aquí, las subunidades ribosomales también salen por aquí. Pero en este núcleo encontramos dos tipos de cromatina, niños. Una heterocromatina y una eucromatina. Miren, esta es una foto al microscopio electrónico. Miren la doble envoltura nuclear. Miren qué hermosa. ¿Se fijan? Doble membrana. Y ahí se ve un ánuli o poro. Y esto, profesor, que hay dentro es cromatina. ¿Verdad? Cromatina. ¿Qué cromatina, profe? Eucromatina. Eu quiere decir verdadero. Hay una heterocromatina, que es la cromatina que no estamos usando en una célula y que se almacena en una estructura que se denomina lámina nuclear. La heterocromatina. ¿Bien? Y la eucromatina es la cromatina que verdaderamente estamos usando. O sea, la información genética que realmente está usando una célula se llama eucromatina. Y la que no se llama heterocromatina. Bien, ahí está el ADN asociado a estas histonas. ¿Se fijan? El ADN se enrolla una vuelta, dos vueltas y continúa una vuelta, dos vueltas y continúa. Miren qué hermoso. Esa es una foto al microscopio electrónico. Entonces, al interior del núcleo está el ADN. Él nos sale al citoplasma, manda un mensajero que es ARN, se dirige hacia los ribosomas, ven aquí ustedes, y fabrican las proteínas. Estos que tienen forma de número 8, recuerdan, son ribosomas. Y estas colitas son proteínas. Estos son ribosomas libres. Y estos son ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. Todas las proteínas que fabrica el retículo endoplasmático rugoso van a parar al aparato de Golgi. Los ubican, ¿no? Los cloroplastos, un tipo de plastidios de color verde, mire qué hermosos son, tienen, fíjense, ADN tipo procarióntico, ribosomas tipo procarióntico. ¿Okay? O sea, aparte del núcleo, también podemos encontrar en una célula eucariótica ADN en los cloroplastos, profesor, ¿sí? Y en las mitocondrias también. Miren los cloroplastos, esquemas ahora, claro. ¿Está bien? Aquí ocurre la fotosíntesis. Y estos los ubican
Esto es una mitocondria. También tiene doble membrana. Se fijan, membrana externa, membrana interna. ¿Qué se imagina para formar estas crestas mitocondriales? ¿Se acuerdan la función, no? De los cloroplastos, realizar fotosíntesis. Transformar la energía lumínica en energía química liberando oxígeno. Mitocondrias, respiración celular. Producir energía bajo la forma de ATP. ¿De dónde salieron estas mitocondrias y cloroplastos, profesor? Ya estudiábamos en clase anterior a las bacterias. Pues bien, se piensa que derivan de bacterias. Se cree que antes estas mitocondrias y estos cloroplastos eran bacterias con gran cantidad de lamelas o laminillas, con gran cantidad de pedúnculos respiratorios, y una célula eucariótica los fagocitó, pero no los digirió. Ese es el origen más probable de mitocondrias y cloroplastos propuesto por ella, la señora Lynn Margulis. Bien, la teoría endosimbiótica. Y profesor, ¿por qué se cree que eran bacterias antes estos cloroplastos y mitocondrias? Miren, tienen ribosomas tipo procariótico, igual a los que hay en bacterias. Ahí está la bacteria. El tamaño es bastante similar. Tienen ADN tipo procariótico, ¿se acuerdan? Circular, cerrado y desnudo. Tienen estos mesosomas y aquí también hay unas crestas mitocondriales. ¿Se fijan? Así es que los ribosomas son similares también, lo dije, y el tamaño es similar. Por eso se cree que mitocondrias y cloroplastos antes eran bacterias. Eso es lo que se denomina teoría endosimbiótica de la señora Lynn Margulis. ¿Qué más? Vamos a ver un poquito los componentes del sistema vacuolar o endomembranoso, y ahí están ellos tres. Tienen que aprendérselo ustedes. ¿Cuáles son los componentes del sistema vacuolar o endomembranoso? Ambos retículos, endoplasmático rugoso y liso, el aparato complejo de Golgi y el núcleo, la carioteca o envoltura nuclear. ¿Qué creen ustedes que están viendo aquí en esta representación? ¿Qué serán? Miren por la forma. Ribosomas, muy bien, del retículo endoplasmático rugoso, fabricando una proteína. Y todas las proteínas que caen al interior van a parar al aparato de Golgi. Miren, ahí se ven los ribosomas. ¿Te fijas que normalmente los representamos como de forma de número 8? Ahí están, ¿verdad? Pero están formados por dos subunidades. ¿Quién armó estas subunidades? El nucleolo. Muy bien. ¿Dónde se ensamblan, profesor, y forman estos ribosomas? En el citoplasma. ¿Qué es lo que hacen ellos? Sintetizan proteínas. ¿Dónde van a parar estas proteínas que fabrican los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso? Al aparato o complejo de Golgi. Él los almacena, condensa, empaqueta y los puede dejar aquí formando un lisosoma, por ejemplo. ¿Te acuerdan? Lleno de enzimas digestivas. Las enzimas son proteínas. ¿Qué más puede hacer este complejo de Golgi? Secretar. Por ejemplo, la insulina. Ahí se secreta. Todas las proteínas fabricadas en los ribosomas que están libres, no adheridos al retículo, se quedan en la célula. Bien, entonces miren qué hermoso lo que estamos viendo. Aquí se alcanza a observar el núcleo, los poros, ¿se fijan? El retículo endoplasmático rugoso fabricando proteínas. Estas proteínas van a ir, esto es retículo endoplasmático liso. Él transporta las sustancias hasta el aparato de Golgi, la cara que se denomina CIS. El Golgi, ahí están las proteínas que recibió, las almacena, las condensa, las empaqueta, o sea, las rodea de una membrana y finalmente las secreta. ¿Las puede dejar aquí adentro, profesor? Sí, por ejemplo, en un lisosoma. ¿Está bien? Ahí esta pequeña animación, se fabricó la proteína, pasó por el liso también, llegó hasta el aparato de Golgi, la almacenó, la condensó, la empaquetó y la secretó. Mira qué hermoso. Bien. Bueno, niños, y esta es la diapositiva con que vamos a iniciar la segunda parte de nuestra clase. ¿Están viendo? ¿Qué creen ustedes que se ve ahí? ¿Qué será lo amarillo? ¿Ah? ¿Qué será eso de color verde que parece un par de ojos? ¿Qué será? No se pierdan la próxima clase. Pero vamos a dejar algunas actividades que quiero que desarrollen en su cuaderno. Si fuera necesario después revisarla y no hemos vuelto a clases en el colegio, yo pediría que me manden fotos, pero mientras tanto, en su cuaderno quiero que dejen registrado esto. ¿Ya?
diferencias entre la célula PRO y EU. Bueno, se refieren 5 actividades, más la pregunta 6, función de lisosomas, componente del sistema vascular. Y no olviden, niños, que todos, incluso yo, podemos ser genios. Luchen por eso, pues, luchen por lo que quieran. Cuídense mucho, que estén muy bien. Espero que se hayan ganado la carita contenta, se sigan ganando la que va por la actividad. A lavarse las manos ahora, que van a dejar libre el computador o su celular. Y que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, niños.